bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial donde hablaremos de un fenómeno que nos afecta a todos en el ámbito educativo, la infosicación digital. Sí, buenas tardes. Y también exploraremos cómo el criterio humano y el discernimiento del docente son las claves para transformar esa sobreinformación en el aprendizaje significativo. Y bajo estas premisas, pues comencemos. Compañera Judith, estamos rodeados de múltiples recursos, plataformas digitales, contenidos diferentes que nos sirven de información para la educación. Con esa premisa, ¿usted diría que entre más información significa que ahora hay mejor educación? Para nada, el exceso de información sin filtros, lo que hoy llamamos infosificación, ha traído desorientación, estrés y baja calidad educativa. Los docentes estamos siendo rebasados por tareas digitales y exigencias que nos impiden reflexionar con profundidad. Nos hemos saturado tanto hoy en día que ya no es lo mismo que antes. La educación ya no busca un significado en sí, sino solo llenar información. Y entonces esa sobrecarga de información no solo satura nuestra mente, también disminuye nuestra capacidad de conectar con el sentido humano de la enseñanza, con nuestros estudiantes. ¿No cree usted así? Exactamente, por eso estamos explicando cómo es el criterio discernitivo del docente. Puede actuar como una brújula en este océano digital. Más que nada, necesitamos estar preparados los maestros para buscar información relevante y no solo saturarnos de información. Tenemos que saber indagar y consultar. Referente a usted, en su carrera que ha escogido de abogado y docente, ¿me podría platicar un poquito algún ejemplo de la infosicación que ha tenido problemas usted? Sí, compañera, fíjese, yo como profesor de Derecho, nos toca dar clases de Derecho Civil y el Derecho Civil está dividido en local y federal. Entonces, al decir local, hablamos de 32 estados. Y en ocasiones, a veces, la misma institución jurídica, por decirlo así, pago de alimentos, está regulado en términos generales de forma similar en todos los estados, pero hay cosas que particularizan la regulación de un estado a otro. En unos no hay persecución penal, en otros sí hay persecución penal. En unos es requisito antes de proceder penalmente que se haya ido a la vía familiar, en otros no. Entonces, si uno como docente no sabe distinguir a qué grupo específico de estudiantes se dirige la información, puede uno dar información equivocada desde el punto de vista del lugar, pero también por el tiempo. Fíjese que la ley pues se transforma constantemente. Y en estos últimos días, como en 4 o 5 años, ha habido unas reformas muy sustanciales en los códigos, de tal manera que incluso yo que trabajo en un juzgado federal, fíjese, hemos citado artículos que ayer todavía eran vigentes. O a la inversa, estamos aplicando los vigentes, pero como es un asunto anterior, tendríamos que haber aplicado el anterior. No es una cuestión menor, sino que esto nos conlleva a que debemos de pulir la capacidad de seleccionar el material informativo que nos allega, en este caso pues para enseñar, esto es lo que debemos de enseñar, esta es la institución jurídica vigente, esto es lo que debe operar, y saber distinguir, porque no quiere decir que porque no sea del estado donde yo estoy estudiando no valga, sino que la tengo que conocer, porque en ocasiones tengo que estar involucrado con otras personas de otros lugares. Entonces, eso por hablar de una institución jurídica. Ahora, de la jurisprudencia, fíjese que la jurisprudencia
Si hoy aquí en el Estado de México emiten una jurisprudencia y dicen esto es blanco y los jueces tienen que considerar que es blanco, es válido para el Estado de México. Pero si en Monterrey otro juzgado otro tribunal saca otra jurisprudencia y dice es azul, se tiene que aplicar azul allá. Entonces no resulta válido que yo quiera aplicar lo azul de allá aquí donde es blanco y viceversa. Y esos son problemas reales en los litigios. Ahora imagínense entonces la responsabilidad de dar información desactualizada en el ámbito jurídico. Tanto es así que ocurre, fíjense que a nivel jurídico hay una figura que se llama contradicción de tesis, y por ejemplo en el caso donde un mismo tema se dice por un tribunal es blanco y el otro dice azul, la Suprema Corte define y dice no es blanco, no es azul, es rojo. Y entonces la información correcta para este caso específico sería el rojo. No vale lo blanco ni lo azul. Ahí está la infoxicación. Imagínese que uno esté actualizado o considerado como actualizado con el criterio azul. Compañera Judith, y aprovechando de la pregunta, yo le preguntaría a usted también, ¿y usted qué ejemplos de infoxicación ha percibido en su labor docente? La saturación de información, podemos estar dando un tema en específico a los alumnos. Sin embargo, para poderles dar la información debida, pues tenemos que buscar toda esa red de información, y esta viene saturada. Muchos autores dicen una cosa, otros otras, y para que los alumnos puedan aprender tenemos que hacer una búsqueda extensa para poder lograr hacer que ellos tengan un aprendizaje significativo, porque todavía lo tenemos que situar para el aprendizaje del niño, en mi caso, como maestra, porque muchas veces los niños no aprenden directamente de una forma, sino que tenemos que estar haciendo adecuaciones constantemente porque todos los niños aprenden de diferente forma. Tanto es esto en mi trabajo, como también que nos saturan de información, de tareas, las instituciones gubernamentales. Entonces tenemos que hacer una cosa, muchas veces tenemos que estar haciendo la búsqueda de información, contestar los mensajes, las planificaciones. Entonces todo esto, como anteriormente usted lo comenta, o sea, nos agobia tanto que hace que esta infoxicación sea tan pesada. Entonces, compañera, quiere decir esto que nos orilla o nos obliga, más bien la palabra correcta es, a que desarrollemos un criterio de discernimiento para seleccionar nuestra información, porque si no, nada más estaremos repitiendo datos sin formar un pensamiento crítico. ¿O usted qué opina? No, sí, es muy importante porque tenemos que tener la capacidad de ponerlo en los zapatos de las demás personas, de la forma en que van a aprender o de la información que tenemos que hallar, porque tenemos que humanizarnos. Entonces, si no hacemos eso, no estamos educando, nada más estamos transmitiendo información y en ocasiones hasta información incorrecta. Así es, por eso tenemos que enseñarle a los alumnos cómo deben de aprender, cómo deben de buscar. Bueno, no es tanto como aprender, guiarlos. Aprender de una forma positiva y que ellos puedan adecuarse dependiendo a la situación que se presente, ¿no? Pero a la búsqueda de información sí, porque hay muchísimas plataformas que nos agobian tanto a nosotros que ya estamos grandes, principalmente ellos que van empezando las tecnologías, a utilizarlas de manera correcta en búsqueda de información. De tal manera que desde el inicio tratar de contagiarles esa capacidad de saber elegir su información. Así es, que es importante utilizar las tecnologías de manera positiva, también para divertirse, pero de manera positiva para poder buscar la información adecuada. Con esas premisas, compañera, considero que nuestra presentación aborda todos los niveles de educación, desde la educación inicial hasta la profesional. ¿O qué opina usted? Sí, de hecho es muy importante, ya que abarca de muchísimos niveles, puede ser tanto, no solamente niños,
sino que están en proceso de titulaciones, carreras, maestría. Abarca demasiado y es importante la formación en discernimiento crítico, ya que no debe de postergarse. En cada etapa los docentes necesitan aprender a curar el contenido y enseñar a sus estudiantes a hacerlo. Como anteriormente lo comentábamos, es muy importante que los alumnos aprendan dónde buscar, qué herramientas son útiles y cuáles no. Y eso, pues obviamente, implica ir más allá del simple uso de las herramientas digitales como moda. Implica más bien usarlas con una intencionalidad de beneficio humano. ¿O qué opina usted? Así es muy importante, como anteriormente le comentaba, ponernos en los zapatos de cada uno, porque necesitamos estar razonando, ser conscientes de lo que vamos a transmitir y de lo que les vamos a enseñar, porque pues estamos en una era de saturación que lo único que nos producen es agobiación, de este estrés constante a los nuevos cambios, porque muchas veces no estamos preparados para ellos. Entonces, en este punto pudiéramos agregar, enseñarlos a que no es una actividad mecánica, repetitiva, sin discernimiento, así, nada más como transmitir un audio de un instrumento a otro instrumento. Es transmitir cierta información, cierto conocimiento que sea asimilado, interpretado y puesto en práctica a través de sus capacidades individuales. Y entonces nosotros como docentes, lo que hoy se nos invita o detectamos en esta temática es que debemos, en primer lugar, asumir ese compromiso de detectar que ese problema existe. Ya tenerlo como una cuestión, como en la vida real, la contaminación ambiental, tienes que tener una buena higiene para no contaminar tu entorno. En el ámbito educativo, ese es algo como una contaminación también educativa, que nosotros tenemos que tener el hábito de tener saneada nuestra capacidad o nuestra actividad docente para que ese ejemplo en su momento sea trasladado al alumno como un sujeto del aprendizaje, pero eventualmente como un profesional, como una persona que despliega una labor que se deriva de ese aprendizaje transmitido, pero obviamente que se deriva del ejercicio de su discernimiento individual. Así es, todo eso va de la mano. ¿Por qué? Porque las complicaciones que se generan con la infoxicación sí son algo estresantes y complicadas. Pero con todo las adecuaciones que podemos lograr hacer y que los niños aprendan de la forma en que ellos son conscientes, es una gran ayuda. Con esas primicias, una educación humanizada es aquella donde el docente es curador, guía y pensador, de donde se enseña no solo a buscar en Google, sino a preguntarse quién lo dice, para qué, y con qué efectos. Como anteriormente lo comentábamos, darle algunas plataformas digitales que sustenten la información adecuada. No solamente sea buscar en Google, sino plataformas educativas. También se puede utilizar Google, pero el Google académico, que es el que sustenta más los libros y todo eso que van recopilando en este tiempo, en los años. Oiga, pero entonces ya viendo las cosas de esa manera, esa no es una capacidad humana y no automática ni técnica, como a veces nuestras autoridades educativas asumen, de que nada más apréndete esto, transmítelo y ya, sino que es una labor con responsabilidad y fines humanos. ¿Qué opinas sobre ello? Así es, esto es más de la mano de nada más transmitir lo que nosotros queremos que ellos aprendan, sino que buscar las adecuaciones como anteriormente. Por eso nuestro enfoque es claro, en recuperar al docente como sujeto reflexivo, no como operador de plataformas.
Hoy reafirmo que educar en los tiempos digitales exige algo más que dominar plataformas. Exige presencia, ética, pensamiento pausado, sensibilidad humana. La tecnología no educa por sí sola. Es el criterio del docente el que transforma datos en significado. Como comentábamos, es importante sí saber, pero también saber cómo transmitir. No solamente saturar de información, sino recapitular toda la información que se tiene y poder transmitir la información más relevante. También opino que la curación digital no es una tarea opcional, es un acto pedagógico de responsabilidad. Como docentes necesitamos aprender a elegir con conciencia lo que compartimos, porque en esa selección también estamos formando el pensamiento de nuestros estudiantes. ¿Y usted, compañero, qué opina de todo esto? A manera de conclusión, opino que la infoxicación pues no es solo ruido externo, informativo, también desordena nuestros tiempos y nuestra vida diaria, nuestras emociones y hasta nuestro propósito como educadores. Ante eso, pues debemos de cultivar y desarrollar el discernimiento crítico para que se vuelva una forma de cuidar y optimizar nuestra labor docente y sobre todo nuestra salud mental. En principio, la segunda conclusión que yo obtengo es que formar estudiantes que sepan pensar no empieza en la universidad necesariamente. Comienza en cada nivel educativo en que está involucrado un ser humano. Desde la infancia, cuando los acompañamos a distinguir lo verdadero de lo superficial, lo importante de lo ruidoso, lo bueno de lo malo. Y ahí es donde el ejemplo del docente jamás va a ser sustituido por las máquinas ni herramientas digitales. Queremos agradecer a todas aquellas personas que nos acompañaron en esta reflexión. Si tú que estuviste escuchándonos y viendo, eres docente, investigador o simplemente te preocupa la educación, este tema te involucra y debes de estar informado. Porque enseñar en tiempos digitales requiere discernir, cuidar y curar. Y eso solo se logra formando docentes críticos desde la base. Gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar atentos a nuestra información. A nombre de este equipo de trabajo integrado por Judith Castro y Jorge Salas, les agradecemos su compañía. Hasta luego. Hasta luego, gracias.